Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. Así que vamos a comentar brevemente lo que aquí exponen los hermanos con respecto a una supuesta pérdida de salvación, lo cual es absolutamente falso. El hermano aquí dice que era un buen cristiano, hablaba en lengua, bautizado con el Espíritu Santo, etcétera, todo lo que tiene que tener un cristiano. Entonces es imposible que pueda ser condenado. Todos estos testimonios, obviamente, si nosotros lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, son falsos, no tienen asidero en la palabra de Dios. Por eso yo le digo que tenemos que tener una doctrina sana con respecto a la seguridad de salvación. Si no creemos en palabras de hombres, te observe que no da ningún texto bíblico, no se apoya en la Biblia, solamente se apoya en una experiencia personal, y ese es el problema, en apoyarse en experiencias personales, en visiones, sueños, etc. Yo también tengo visiones, tengo sueños, pero todo tiene que estar basado en las escrituras. Si no es escritural, si no pasa por el filtro de la palabra de Dios, hay que tomarlo con pinzas, no hay que creerlo hasta que la palabra de Dios lo testifique. Por eso decimos que hay que tener una sana doctrina, la cual es seguridad de salvación, es el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué tienen estos problemas estos hermanos con respecto a estas cosas? Te observe que no da ni un texto bíblico. Todo tiene que estar pasado por los textos bíblicos, por la palabra de Dios. Por eso es, número uno, tener seguridad de salvación, tener en claro lo que es la sana doctrina, o sea, seguridad de salvación en el conocimiento del Hijo de Dios y sola escritura, no salirse de la Biblia. Si algo se sale de la Biblia es falso. Entonces tenemos que escuchar atentamente lo que dicen los hermanos. Este hombre hablaba en lengua, era cristiano y de buen testimonio, pero cuando... Era cristiano y de buen testimonio, y hablaba en lengua, así que no se puede perder, no se puede perder. Si hablaba en lengua y tenía buen testimonio y creyó, porque la salvación es por creer, no es por tener obras, es por creer. Una vez que usted cree, es salvo una vez y para siempre. De ahí en más, todo lo que usted hace lo hace por agradecimiento y para la gloria de Dios, pero ya no está más condenado. Si usted obedece a Dios, le va a ir bien, y si desobedece a Dios, le va a ir mal, por supuesto. Tantos cristianos que han partido de esta tierra antes de tiempo por andar por malos caminos, pero nunca perdieron la salvación. Eso es lo importante de entender en lo que es seguridad de salvación y lo que es sola escritura. No salirse de las escrituras. Murió, iba directamente hacia abajo. Dice que murió y iba hacia abajo. No, un cristiano muere y va a la presencia de Dios, dice las escrituras. Va a un lugar de descanso. Por eso dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay nada en el medio, no hay... El infierno todavía no está en actividad, la gente no va al infierno. La gente que muere sin Cristo va a un lugar, a una cárcel, para esperar, o sea, va al Hades, a esperar, que es el lugar de los muertos, a esperar el juicio, o sea, la resurrección y el juicio, y después sí son arrojados al lago de fuego. El infierno, como se dice tradicionalmente, que no es otra cosa que el lago de fuego, es el lago de fuego, como dice allí en 21:8 y los versículos subsiguientes allí en Apocalipsis. Entonces es falso el testimonio, por supuesto, porque no está respaldado por la seguridad de salvación en Cristo y porque se sale de las escrituras. Te observe que no da ningún versículo bíblico. Este video, y estoy totalmente convencido que te va a edificar. Escúchalo. Dice que te va a edificar. No va a edificar, sino que impone temor, porque dice la palabra del Señor que el amor echa fuera el temor, y Dios es amor. Dios, por eso Jesucristo dice que vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Y este mensaje es un mensaje de condenación, porque habla de tener frutos, de ser buen obrero para ser salvo. Entonces está hablando de un falso Cristo, de un Cristo que salva por obras. Nadie se puede salvar por obras, porque él dice que es pastor y que iba al infierno por no trabajar bien para el Señor.
Entonces, si se va al infierno por no hacer bien las cosas para el Señor, entonces ¿qué quedan para las ovejas? No le queda nada. Porque si vamos a tomar esa medida, nadie sería salvo, porque esa medida, ¿quién puede servir al Señor perfectamente? Nadie. Ni el mejor de los pastores que ha caminado por esta tierra. Aún el apóstol Pablo decía, el bien que yo quiero hacer, eso precisamente no hago. Porque hay una ley en mí, esto es en mi carne, donde mora el pecado. O sea, todos los pastores, todos los siervos están revestidos de carne. Y por más que quieran hacer perfectamente la obra de Dios, nadie la puede hacer perfectamente a la obra de Dios. En algún punto se va a equivocar. Entonces la salvación no depende si hacemos bien o hacemos mal la obra. Por eso dice allí en Corintios 3, que seremos, el que hace mal la obra será salvado así como por fuego. O sea, quedará sin recompensa. Si un hermano, un pastor o un obrero del Señor hace mal la obra, quedará sin recompensa, pero no se perderá. Por eso dice el apóstol, será salvo así como por fuego. Entonces tenemos que ir siempre a las Escrituras. El 28 de julio de 1998 tuve un ataque al corazón. Morí y me di cuenta que estaba yendo de camino al infierno. Eso es falso, porque el infierno todavía no está en actividad. Es falso totalmente. ¿Por qué? Porque van a un lugar de descanso los hermanos. Los hermanos, por eso Cristo murió y resucitó, para librarnos de la pesadilla de ir al Hades. Por eso Cristo fue al Hades, por eso nosotros fuimos bautizados en su muerte y su resurrección. Cuando Cristo resucita, resucitamos también todos nosotros. Nosotros vamos directo, digamos, al lugar de descanso para esperar la resurrección. Nadie, el infierno no está en actividad. Si está en actividad, digamos, el Hades todavía, hasta que sea arrojado el Hades y la muerte al lago de fuego, como dice en Apocalipsis. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me permitió volver. Yo me consideraba en ese momento un hombre salvo. Yo me consideraba hasta ese momento un hombre salvo. No sabemos realmente, dice la palabra del Señor, que todos los hombres son mentirosos. Todos los testimonios, hay testimonios, hemos escuchado testimonios tremendos de por ejemplo, los jóvenes, estos jóvenes, 7 jóvenes creo que fueron al infierno, como se dice, y después se descubrió que era todo totalmente falso, que fue algo para promoverse ellos, toda una historia de fantasía. Por eso yo hablé en mi video allí en mi canal, de las fábulas, mitos, leyendas, ficción. Todo esto es ficción, todo esto no está en las Escrituras. Todo lo que se sale de las Escrituras, digamos, son inventos de hombres, no es verdadero, porque la salvación no se pierde. Es absolutamente falso creer que la salvación se pierde, y más siendo un pastor, más siendo un obrero del Señor. Así que no concuerda. Puede ser, porque sucede en muchos casos que los hermanos tienen sueño y lo toman como una realidad y después lo cuentan como si fuera algo verdadero. Se compenetran tanto en el sueño que después les parece que lo vivieron y solamente fue un sueño o una visión o un éxtasis. Todo lo que no respalda la palabra de Dios no debe creerse. Eso es lo que tenemos que tener en claro. 2 cosas seguras que ustedes tienen que tener en claro es que seguridad de salvación y sola Escritura son las 2 cosas básicas para tener una sana doctrina. Luego está la fe y lo del Espíritu, el sello del Espíritu Santo. Pero vamos con las 2 primeras partes, que son seguridad de salvación y sola Escritura. Al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Había sido bautizado en agua y había sido bautizado en el Espíritu. Conocía la voz del Señor y Él estaba hablándome. Dice, conocía la voz del Señor y Él estaba hablándome. Por eso tenemos que ir a las Escrituras. Si no vamos a las Escrituras, vamos a ser engañados. Por eso, si yo me guío por la voz, una voz que me habla, puede ser la voz de mi mente, puede ser la voz de espíritus engañadores,
Por eso dice en 4:1 de Timoteo que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. Y tengo que ir a las Escrituras, tengo que ir a la fuente de la verdad, que son las Escrituras. Si no, voy a ser engañado. La serpiente engañó a Eva. Tenemos que ir a las Escrituras. Eva no tomó del fruto y lo revisó al fruto, sino que directamente lo comió. Todos estos testimonios y todo lo que es doctrina es como el fruto en el huerto, que nosotros no tenemos que agarrar y comerlo. Nosotros tenemos que partir por la mitad y examinarlo por medio de las Escrituras, a ver si es verdad o es mentira, como pasaba con los de Berea allí en 17:11 de Hechos, que habló el apóstol Pablo y dice que los bereanos fueron a las Escrituras para constatar si todo lo que decía Pablo era verdad. Entonces nosotros, ante estos testimonios o ante cualquier doctrina, tenemos que constatar si lo que se dice es verdad por medio de las Escrituras. Pero esa mañana desperté con un terrible dolor en mi pecho y morí. Me encontré a mí mismo bajando por un hoyo negro y profundo y sabía que estaba camino al infierno. Le supliqué al Señor Jesús que me dejara volver. Él me dejó regresar cuando le supliqué y le pedí al Señor: Señor, déjame ir y decirle al mundo, déjame decirle a la gente que esto es real. Muchas personas... Usted no puede ir a la cárcel porque el Hades es una cárcel, el lugar de los muertos es una cárcel, donde van los impíos, los que no han creído precisamente. Y si aquí el hermano dice que creyó en Cristo, era bautizado por el Espíritu, era pastor encima, obrero, es una cosa, es un invento, porque las Escrituras dicen que el hijo nunca puede dejar de ser hijo, no puede. Así que no es creíble el testimonio, como hay tantos en YouTube, testimonios que no son verdaderos porque no los respalda la palabra de Dios. Me han estado preguntando por qué fue que al morir yo me estaba yendo al infierno aun cuando era salvo. Querido, Aun cuando era salvo, por eso es imposible. Si era salvo, tenía que ir para su casa, digamos, o sea, la presencia de Dios. Y el infierno no está en actividad. No puede ir al infierno, no puede ir a un lugar que no existe todavía, o no está en actividad. Como se dice, el infierno es el lago de fuego, el lugar donde van a ir los impíos, Satanás, sus ángeles, la muerte y el Hades. No está en actividad todavía eso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un juicio. Una persona no puede ser condenada hasta que él no se le haga un juicio. O sea, las personas como que están, las que mueren sin Cristo, están como en una cárcel esperando que los enjuicien y los terminen de condenar, digamos. Las personas que están sin Cristo van a un lugar llamado Hades, que es el lugar de los muertos. Un día Dios los va a resucitar, los va a juzgar y ahí sí van a ser enviados al lago de fuego. Recién ahí, después de la resurrección. Los cristianos vamos a resucitar para vida eterna. Los cristianos sí vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo por lo que hicimos bueno o malo, como dice allí en 2 Corintios 5:10. Lo que hayamos hecho, bueno o malo, recibiremos recompensa o la negación del Señor, como dice en Timoteo. Así que tenemos que creer que el hermano ha tenido un sueño y se ha creído ese sueño y ha dado testimonio como que es verdadero. No se puede decir otra cosa porque no lo respalda las Escrituras. Por eso tenemos que ir siempre a las Escrituras. amigos, la razón es que yo estaba sirviendo a Dios a mi manera. Yo era más que un cristiano. Él dice que estaba sirviendo a Dios a su manera. Por supuesto que por eso lo dice en Corintios, que muchos cristianos sirven a Dios a su manera, por lo cual su obra se va a quemar. Es como hacer una casa sin reglas, sin hilo, con materiales de mala calidad, puestos todo a nuestra manera. Entonces uno ve esa casa sin cimiento,
Y uno ve esa casa y dice, pero ¿quién hizo esta casa? Y mucho más Dios, por supuesto. Por eso tenemos que apoyar toda la obra en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestra obra sea una obra que le dé la gloria a Dios. O sea, edificar con oro, plata y piedras preciosas, como dice allí en Corintios. Vamos a leer Corintios, ya lo tenemos a Corintios. Entonces lo que el hermano dice no concuerda con las Escrituras. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, debemos creer que, bueno, tuvo un sueño, una pesadilla, y se lo creyó el hermano. No queremos pensar otra cosa. Porque si pensáramos otra cosa, diríamos que está mintiendo, de forma que no se puede permitir, en el sentido que está contradiciendo totalmente las Escrituras. Pero vamos a creer que tuvo un sueño y se ha creído su propio sueño. Yo era un cristiano serio. Yo era una persona que conocía la voz del Señor Jesús. Dice que conocía la voz del Señor Jesús. Hasta el mismo Gigi Ávila decía que él conocía la voz de Jesús y, bueno, dijo tantas cosas falsas, por supuesto que, bueno, son cosas de la mente. Una persona que está sumergido en predicaciones que le dicen una falsa doctrina, que la salvación se pierde, por ejemplo, es una falsa doctrina, aún lo venimos enseñando, es una falsa doctrina porque el hijo nunca puede ser hijo, hemos sido lavados, la deuda fue pagada, tenemos el sello del Espíritu Santo, no hay manera de que un cristiano se pueda perder. Sí puede tener una mala vida, el cristiano puede andar por malos caminos y terminar mal, por supuesto, en la miseria, en la enfermedad y hasta la muerte, como dice allí en Corintios 11, donde algunos tomaban la cena del Señor indignamente y debido a eso muchos estaban debilitados, enfermos y habían muerto. Entonces, no hay manera que un cristiano se pueda perder. Sí se puede arruinar la vida en esta tierra, pero no se puede perder eternamente. Entonces el hermano lo que no tiene es instrucción. Sí tiene sueños y visiones, las cuales él mismo se la ha creído. Por eso digo, tenemos sueños, porque nosotros hemos estado sumergidos también en todas estas cosas, digamos, de estar tan compenetrados en lo que se enseña desde los púlpitos, que después tenemos sueños, visiones, voces. El mismo Gigi Ávila decía, Cristo viene, y no vino, dice que él se iba a ir con Cristo, que Dios le habló, y no eran verdad, eran cosas de su mente, pensamiento. O sea, él creía una doctrina, de tan compenetrado que estaba en esa doctrina, se creía su propia mentira. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso siempre tenemos que ir a las Escrituras. Y como dice el apóstol, que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo hago para tener la mente de Cristo? Es sumergirme en la verdad, sumergirme en las Escrituras, estudiar las Escrituras para que mi mente se llene de Cristo, de la mente de Cristo. Pero estaba sirviendo al Señor a mi manera. No producía fruto. La única manera... Estaba sirviendo a Dios a mi manera y no producía fruto, dice. Por eso es la causa de su pérdida, dice. Por eso iba al infierno, por no producir buen fruto. Esto es salvación por obra. Por eso dice en Efesios 2:8 que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, él está contradiciendo lo que dice las Escrituras. Usted observe que no da ni un versículo bíblico. Por eso no debemos basarnos en sueños, en visiones, en Dios me dijo. Todas esas cosas nos llevan a la confusión y al temor.
Por eso muchos hermanos viven atormentados y viven mal debido a la mentira. Usted cuando más se nutra de la sana doctrina, que es el conocimiento del Hijo de Dios, usted se va a llenar de la fortaleza de la palabra de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo, la fortaleza de estar en la verdad, de conocer al verdadero que es Jesucristo. El verdadero Jesucristo nos ha salvado una vez y para siempre y no hay manera de que un cristiano se pueda perder. Es imposible que un cristiano se pueda perder. En la que podemos ser fructíferos es si servimos a Jesús como discípulos, a su manera, no a mi manera. Él dice que él tenía que servir a Dios a su manera, pero ¿cómo es la manera de Jesús? ¿Cómo es la manera? Él dice que se iba al infierno por no servir a Dios a la manera de Dios, digamos, a la manera de Jesús. ¿Y cómo es a la manera de Jesús? Si uno va a distintos hermanos de distintas denominaciones, de distintos, que tienen, aunque son hermanos, tienen diferentes creencias y creen distintas cosas, como por ejemplo aquí la pérdida de salvación. Entonces, para el que cree que la salvación se pierde, cree que tiene que orar mucho, ayunar mucho para ser salvo. No está mal orar, porque el mismo apóstol Pablo dice, ora sin cesar. O que diversas leyes, entonces, para ese hermano, la salvación se gana de esa manera, o cree que la salvación puede ir por ese camino. Y otro no, va a pensar de otra manera. Otro va a pensar que hay que estudiar mucho, que tienen otra creencia, pero no dejan de ser hermanos. Entonces, ¿cuál es la manera de Jesús? Él no la sabe, porque si él dice, esta es la manera de Jesús, él es hombre. Él no es Dios para decir cuál es la manera o cuál no es la manera. La manera de Dios está en las Escrituras. O sea, el ser guiado por el Espíritu, esa es la manera de servir a Dios. Pero primeramente yo tengo que estudiar las Escrituras. ¿Cómo me habla Dios? A través de las Escrituras. Yo he tenido muchas experiencias espirituales y todo tiene que estar basado y constatado por las Escrituras. Todo tiene que estar constatado. Yo vengo un día y digo, me fui al infierno y fui al cielo. No. El único que puede constatar y respaldar eso son las Escrituras. Primeramente, si yo digo que fui al infierno es falso, porque el infierno todavía no está en actividad. Es como decir, yo fui a tal país, ese país lo busca en el mapa y no existe. Es falso, no existe. Así que por eso dice 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que mueran una sola vez y después del juicio. Dios tiene su forma que está en las Escrituras. Está en las Escrituras la doctrina o la sana doctrina. Tenemos que entender que el que es salvo una vez y para siempre. Y escuchamos un poquito más. Sino a su manera. Conocer la voz del Señor es una cosa, pero seguirlo a Él, esperar en Él, servirlo a Él como maestro, eso es otra cosa. Y eso es lo que Él nos exige a nosotros. No podemos servir a Jesús a nuestra forma. Él no está Por supuesto, no podemos seguir a Jesús a nuestra forma, a nuestra manera, hacer la obra a nuestra manera. Por eso hablamos allí de Corintios 3, que no es a nuestra manera, no es hacer una casa a ojo, digamos, no es hacer la obra de Dios a ojo. Lo que Él mismo está diciendo, Él mismo se está contradiciendo, porque Él está haciendo la obra. Si Él dice que está enseñando, está tratando de edificar al pueblo por medio de un testimonio, el cual no respalda las Escrituras, precisamente lo que Él está haciendo la obra de Dios a su manera. O sea, lo que está diciendo Él, que Él corrigió, realmente lo sigue haciendo. Porque si Él dice que tiene que corregir de servir a Dios a la manera de Dios, y precisamente no lo está haciendo. Todo lo que Él dice o hace tiene que estar pisando en las Escrituras. No se puede salir de las Escrituras. Si Él dice que ahora Él hace la obra de Dios a la manera de Dios, y precisamente lo que no está haciendo la obra en la manera de Dios, está haciendo la obra a ojo, porque Él está suponiendo una pérdida de salvación, la cual no existe en las Escrituras. O sea, sigue haciendo la obra a ojo. Es lo que tiene que agarrar, como dice allí en Amós, el profeta Amós, creo, capítulo 7,
que tiene que tomar la plomada. Dice que Dios tomó la plomada y constatar si es verdadero lo que se está haciendo. Es como hacer una casa. Los albañiles pueden saber de ese tema, que es como hacer una casa. Dice, a ver si los encontramos por acá. Hacía mucho que no lo leo este versículo. No lo tengo acá. Así que no, se lo quería compartir. Dice que acá está en Amós 7:7. Dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Entonces, tenemos que hacer la obra con plomada de albañil. Entonces, la plomada de albañil son las escrituras. Entonces, todo tiene que estar basado en las escrituras. Si algo no está basado en las escrituras, será una casa hecha a ojo. Si yo me salgo de las escrituras, va a salir torcida la obra. Como está haciendo aquí el hermano, dice que ahora está haciendo bien las cosas. No, para hacer bien las cosas hay que basarse todo en las escrituras. Y si él dice que existe, que está el infierno en una actividad, ya se está saliendo, está haciendo algo a ojo, algo que se lo inventó, lo escuchó por ahí. Todo lo que nosotros hablamos tiene que estar basado en las escrituras, porque si no empezamos a hacer la obra a ojo. Y el problema es la tradición, lo que nos han enseñado grandes predicadores, como por ejemplo Gigi Ávila, que decía que la salvación se pierde, que hay un borrador en el cielo, todas esas falsas doctrinas, que por supuesto las buscamos en las escrituras y no las podemos encontrar. Entonces son doctrinas falsas que debemos salir de todo eso, limpiarnos de todo eso, sacudirnos de todo eso para llenarnos de la verdad de Dios y hacer la obra, si hacemos la obra de Dios, con plomada. Entonces la pared va a salir derecha. Pensado en eso. No podemos dar buen fruto sirviendo a nuestra manera. Yo trataba de mezclar el ser cristiano con ser un hombre de negocios, viviendo una vida normal, como todos los cristianos. Y tenía la impresión de que lo estaba haciendo muy bien. Pero para el estándar de Dios, me quedé corto. No era lo suficientemente bueno. Sí, por supuesto. Yo creo que nadie es lo suficientemente bueno. El apóstol Pablo decía, ustedes no tienen poco para juzgarme, creo que le decía a los corintios, tienen poco para juzgarme, ni aun yo mismo me juzgo, pero el que verdaderamente me juzga es Dios. O sea que Dios es el que tiene el verdadero juicio. O sea, uno puede pensar que está haciendo bien las cosas cuando realmente no las está haciendo bien. Aquí el hermano piensa que está haciendo bien las cosas y sin embargo las está haciendo mal. Aquí el otro hermano también, el que comenta, dice que está haciendo bien las obras y que es edificante y realmente lo está haciendo mal, según las escrituras. O sea, como Dios ve las cosas, por supuesto, nadie. Solamente hay uno que dijo consumado es y el Padre dijo amén. Está todo bien hecho, que fue Jesucristo, el único que se puede decir, por eso dice allí en hebreo, el gran apóstol. Jesucristo es el gran apóstol, el que ha hecho perfectamente la obra. Aún Pedro, los apóstoles, Pablo, a los ojos de Dios tienen defecto, por supuesto. No, nadie se salva por ser buen obrero. Eso es lo que está mal en esta situación. Nadie se salva por ser... Si él se pierde por ser mal obrero, ¿qué queda para las ovejas que no son ni siquiera obreras? Se van al infierno de cabeza, es algo absolutamente falso. Eso no existe en las escrituras. Todos somos salvos de la misma manera.
Y en la medida que somos constituidos evangelistas, pastores o maestros, hacemos la obra de Dios y bueno, tenemos que tener la responsabilidad de tomar plomada y hacer derecha la pared. Eso es todo. Ahora, si yo hago la pared a ojo, por supuesto que va a salir torcida y Dios va a decir, esto vas a sufrir pérdida, no va a haber recompensa. Si usted hace mal un trabajo, no se le va a pagar. Si usted le dan un trabajo para hacer y usted lo hace mal, no se lo van a pagar. Es lo mismo que sucede con Dios. Un obrero, si hace mal la obra, o sea, la hace a ojo, como aquí los hermanos están haciendo las cosas a ojo, porque uno dice una cosa y el otro hermano lo respalda y le dice, es edificante, los dos están haciendo las cosas a ojo. Porque si sacan la plomada, que son las escrituras, se van a dar cuenta que la pared está torcida. Y por eso iba camino al infierno. Fue el miedo. Es imposible, no puede ir camino al infierno porque no está el infierno en actividad. No está en actividad. ¿Cómo va a ir una persona a la cárcel sin ser juzgada? ¿Cómo va a ir una persona a la cárcel cuando no tiene ninguna deuda? Lo que el hermano no entiende es que la deuda ya le fue pagada. Usted, si no tiene ninguna deuda, a usted no puede venir la policía a buscarlo para meterlo en la cárcel, porque la muerte y el Hades es una cárcel donde van las personas para esperar la resurrección y luego ser juzgadas. Y si no creyeron, se van al lago de fuego, y si creyeron, se van eternamente a salvación. Si usted no comete ningún delito, usted no puede ir a la cárcel. Aquí el hermano dice que fue salvado, y al ser salvado toda la deuda le fue pagada, y al ser toda la deuda pagada significa que él no tiene ninguna deuda. No lo puede meter en la cárcel, la muerte ni el Hades, ni Dios. Nadie lo puede meter en la cárcel. A usted no lo viene a buscar la policía si usted no hizo nada. Si usted tiene toda su deuda pagada, ¿cómo lo van a meter en la cárcel? ¿De qué lo van a acusar? Por eso dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Por eso el hermano está en un error y en una falsa doctrina, por supuesto. Porque no se apoya en las Escrituras. Lo más grande que he sentido en mi vida. Y desde ese día nunca he vuelto a sentirme tranquilo con Jesús. Por eso dice, a partir de ese momento nunca me he sentido tranquilo con Jesús. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Por eso los maestros, los pastores y los evangelistas están y la autoridad apostólica y profética aquí en las Escrituras, y el apóstol Pablo, que fue constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles, enseñan que la salvación no se pierde, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obra. Y si la salvación es no por obra, significa que la salvación no se pierde. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice que lo llenó de temor. Si lo llenó de temor, no es de Dios. Porque Dios vino a salvar, no vino a condenar. Él vino a salvarnos una vez y para siempre, no a condenarnos. Y el hermano tiene un Cristo que lo condena. No, Cristo no. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. Una persona que no debe nada no tiene por qué temer. Lo dice el mismo proverbio. El que nada debe, nada teme. Y nosotros no debemos nada. Porque Cristo ya pagó la deuda por nosotros. Cristo ya hizo la obra por nosotros. Todas las obras que nosotros necesitábamos para ser salvos las hizo Cristo. Ahora, todas las obras que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Simplemente, si obramos bien, si trabajamos bien, se nos va a recompensar por esa obra bien hecha. O sea, la predicación conforme a las Escrituras. Y si hacemos las cosas a ojito, sin plomada, como dice aquí en Amós, no se nos va a pagar, digamos, no se nos va a dar recompensas allí en el tribunal de Cristo, pero no somos condenados. Una persona, porque usted le haga un mal trabajo, no le va a agarrar a la persona y la va a matar a usted. No, por supuesto que no, simplemente no le va a pagar nada más. Pero usted seguirá su vida normalmente. No se le pagó ese trabajo que hizo mal o no lo hizo. Así que no es verdadero esto lo que está diciendo el hermano. Me temo, porque sé que Él tiene un estándar, mis amigos, y es a su manera.
Por supuesto, hay un estándar que es a su manera, por eso debemos ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu siempre nos va a llevar a la Escritura. El estándar de Dios son las Escrituras. Todo tiene que estar basado en las Escrituras. Por eso los maestros serán, como dice así en Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Pero no está hablando de una condenación al infierno o al lago de fuego. Está hablando de que Dios va a ser más exigente con los que enseñan la palabra de Dios, con aquellos que han sido ovejas. En el sentido, por eso Dios constituyó evangelistas, pastores y maestros. Ellos serán juzgados, digamos, en el tribunal de Cristo con mayor severidad, digamos, por Cristo, porque al que más se le dio, más se le pide. Necesitamos buscarlo. Tenemos que escuchar su voz. Lo que yo creo. Tenemos que escuchar su voz, y ese es el problema. La voz de Dios está en las Escrituras. El Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los desecha a ustedes, a mí me desecha y desecha al que me envió. ¿Dónde está la voz de Dios? En las Escrituras. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento, nos ilumina el corazón para que podamos comprender la doctrina. Por supuesto que el Espíritu Santo habla. Muchas veces a mí me ha hablado el Espíritu Santo con respecto a la doctrina. Mucha palabra de Dios que me ha dicho el Espíritu Santo. Y todo eso tiene que estar constatado por las Escrituras. Porque hay mucho de la mente humana y de los espíritus engañadores, y de falsos pastores y de falsos maestros. Usted siempre tiene que ir a las Escrituras, siempre. Digamos que puede haber la voz de mi mente, la voz de espíritus engañadores y la voz de falsos maestros. Todas esas voces tienen que pasar por el filtro de las Escrituras. Y hay veces que el Espíritu Santo habla directamente y es una palabra concisa, es una palabra directa, es una palabra que me abre el entendimiento, como dice allí en Juan 1, 20 y 27, que la unción del Santo está sobre nosotros. Y no necesitamos que nadie nos enseñe nada porque la unción misma nos enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender la sana doctrina. Esa sana doctrina se extrae de las Escrituras. No importa. Mi opinión no cuenta. Por eso, precisamente es eso. Mi opinión no cuenta cuando tengo que hacer la obra. O sea, mi ojo no cuenta cuando yo tengo que hacer una pared derecha. Mi ojo no cuenta porque mi ojo puede ser muy bueno y sin embargo cuando yo le pongo una regla me doy cuenta que la pared está torcida. Porque no hay nada más confiable que una regla o una plomada, como dice aquí en Amós. El Señor dice, pondré plomada. Claro, un día Dios va a poner plomada sobre nuestra obra o sobre nuestra vida y vamos a ver, porque aquí está hablando de un pastor. Entonces, Dios pone plomada a ver si está derecho, eso. Y no hay ningún ojo, por más que tenga el mejor ojo del mundo, va a ser tan derecho como una plomada. Porque eso son leyes. Esas leyes están en las Escrituras. La forma de servir a Dios, la extracción de la doctrina se extrae de las Escrituras, de ningún otro lado. No puede decir a mí me dijo tal predicador o escuché tal pastor y esto. No, usted tiene que constatar en las Escrituras. Por más que lo diga el pastor más famoso o el predicador más famoso de la historia, usted tiene que ir a las Escrituras, como fueron los bereanos, que aún estaba el mismísimo apóstol Pablo que había ido al tercer cielo y había hablado con Cristo cara a cara. Aún los bereanos fueron a las Escrituras para constatar que lo que decía Pablo era verdad. Lo único que importa es Jesús. ¿Está Él complacido conmigo? ¿Cómo yo hago saber si Jesús está complacido conmigo? Por las Escrituras. No por lo que dice un hombre, por lo que dice mi mente o por lo que pueda decir un espíritu engañador. No, yo tengo que constatarlo con las Escrituras, a ver si yo agrado al Señor en lo que estoy haciendo para Dios. Yo puedo pensar muchas cosas, yo puedo pensar que sana doctrina es esto, sana doctrina es aquello. Yo tengo que ir a las Escrituras si eso realmente es sana doctrina y si realmente está agradando a Dios.
Ese es el punto. Acá no hay condenación. Quiero pensar que el hermano tuvo un sueño y se creyó su propio sueño. Nada más. Pero eso no existe en las Escrituras. ¿Estoy siendo obediente a Él? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? La obediencia, si hablamos de salvación, porque Él mezcla la obra con la salvación. Una cosa es la salvación y otra cosa es obrar para Dios, trabajar para Dios, servir a Dios. Son dos cosas distintas. No tiene nada que ver la una con la otra. No tiene nada que ver la una con la otra. ¿Soy su discípulo? ¿Realmente le estoy agradando? Amigos, solo podemos ser fructíferos y complacer a Jesús si le servimos como Señor, como Maestro, si esperamos en Él, si hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Yo he conocido a Jesús, le amo, le temo, le honro. Sé que volveré a morir, abandonaré este cuerpo, pero esta vez quiero estar listo. Quiero ir hacia arriba, no hacia abajo. El hermano no sabe que ya está salvo. Al estar salvo, no tiene por qué temer. Solamente es una falta de instrucción. Y esa es la razón por la que estoy siguiendo a Jesús. Estoy trabajando para su reino. El estándar de Dios no es nuestro estándar, mis amigos. Jesús quiere total devoción. Él te está llamando. Asegúrate de que cuando llegue tu hora, no te encuentres a ti mismo cayendo en un hoyo negro y profundo. Mi Jesús les bendiga. No es a mi manera, es Dice que no sea cosa que te mueras y caigas en un hoyo profundo. Eso es falso, absolutamente falso. Los cristianos, ningún cristiano va a ir a ningún hoyo profundo. No, vamos a ir a la presencia de Dios a esperar la resurrección, a un lugar de descanso, de paz, para esperar la resurrección. Si no, ¿para qué sirvió Cristo? Si no, Cristo no hubiera venido y no hubiera dejado a nuestras expensas. Y decir, bueno, hagan bien la obra, pórtense bien, sean obedientes y serán salvos. No tiene ningún sentido, porque nosotros de ninguna manera podemos tener esa perfección la cual agrade a Dios, porque Dios exige un cordero sin mancha y sin contaminación, y todos los hombres tenemos mancha y contaminación, así que nadie podría ser salvo. Somos salvos por la santidad, por la obra de Cristo, por el gran apóstol Jesucristo. Somos salvos por Él, no por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo, no por nuestra santidad. Somos salvos por la santidad de Cristo. No somos salvos por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Entonces, queremos pensar que el hermano tuvo un sueño y se creyó su propio sueño, nada más. a la manera de Dios, a lo que está escrito en la palabra. Tremendo este video de... Bien dice a lo que está escrito en la palabra. Lo único rescatable en este video, lo que está escrito en la palabra. Eso es lo básico. Lo básico. La salvación no se pierde y remitirnos solamente a lo que está escrito en la palabra. No entrar en fantasías, fábulas, mitos, ciencia ficción. Lo que está escrito en la palabra. Nada más. No se puede salir de lo escrito, como dice en 4:6 de Corintios. No pensemos más allá de lo que está escrito. Así que bueno, lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.